No, jugador de primera categoría no. Llegué a ser jugador de primera categoría, ahora no. Eso no me define. Me define sí el agradecimiento por esta reunión. Ojalá que la idea que da Guillermo de que hagamos algún ciclo que tenga que ver con esto se pueda sistematizar, porque es una cuestión que por lo menos desde mi experiencia combina un trabajo técnico de búsqueda, de lectura, con una cosa que es entretenida, porque el ajedrez tiene, entre otras cosas, un poderoso factor de entretenimiento desaconsejable para personas con tendencias a las adicciones, ¿no? El ajedrez ha malogrado a más de una persona que prometía mucho. Bueno, a mí me pidieron que hable un poco sobre la relación entre el ajedrez y la política. Alguien decía acá en las primeras intervenciones que es muy habitual el uso de las metáforas ajedrecísticas para hablar de la política. La idea de estrategia, si bien viene de la guerra, es una de las categorías centrales del ajedrez: de estrategia, la táctica, la fuerza, el espacio, el tiempo, los flancos, el centro. Bueno, todo eso contamina permanentemente no solo el lenguaje de la política, sino, como es obvio, también otro tipo de disciplinas, porque se trata de un juego que ha capturado y que le ha dado forma justamente de juego a una cantidad de experiencias que, bueno, la propia mesa ha ilustrado desde la metafísica, pasando por la música, que no tiene solamente un parentesco formal, sino que hay también estudios sobre las correlaciones entre algunos formatos del pensamiento ajedrecístico y el pentagrama, de lo cual ignoro capitalmente todo lo que se ha dicho, pero sé que existe este parentesco. Yo quería venía pensando empezar por donde voy realmente a empezar, con la salvedad de que esto por donde voy a empezar ya fue bastante tratado en la mesa, pero lo voy a decir desde mi punto de vista, de mi estricto punto de vista, más de experiencia que de otra cuestión. El ajedrez cambió muchísimo en los últimos años. Mi generación ajedrecística sufre, generación ajedrecística, ustedes tómenlo con piedad, digamos, con buena onda. Ha sufrido mucho este cambio porque realmente yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando miraba las partidas de Kasparov y Karpov, estoy hablando entre el año 84 y el año 92, más o menos jugaron sus matches. Bueno, obviamente yo no sabía, no penetraba en las profundidades del pensamiento de Kasparov y Karpov, y era muy difícil que pudiera acertar, o por lo menos en las situaciones más críticas, acertar la jugada, pero sí podía entenderlo y hasta explicarla la partida. Hasta explicarla, por supuesto, en los niveles que uno puede explicarse. Siempre hay explicaciones de distinto tipo, pero una cosa es decir, no entiendo nada, y otra cosa es decir, movió esto con esta idea. El ajedrez se ha movido, creo yo, y lo he charlado nunca de modo muy sistemático, pero sí muchas veces, se ha movido en la dirección de un peso mayor del cálculo y un peso menor del sistema de reglas, de lo que Martín llamaba las reglas de Nimzovich. Y este movimiento es un movimiento, como es obvio, de lo general, de lo que la experiencia ajedrecística concentrada y formada en teoría da como preferible en determinadas situaciones, en determinada posición, a un peso cada vez mayor de lo original, de lo diferente que es cada situación ajedrecística. Por supuesto que lo que decía Guillermo Martínez me explican, bueno, yo no había escuchado esta cuestión sobre las computadoras, si no me equivoco, este peso mayor de la fuerza bruta del sistema, más bien ultracalculador, que lo que sería tratar de asimilar la lógica con la que juegan los grandes maestros. Ahora, el problema es que esta incorporación de las computadoras es parte, no quiero decir causa porque es muy forzado, porque yo creo que el ajedrez también venía en esa dirección, pero es parte de esta cuestión del peso mayor del cálculo por sobre el concepto ajedrecístico. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que hay que formar los nuevos conceptos que expliquen estas nuevas experiencias ajedrecísticas. Acá Martín mencionaba algunos temas. Esto de modo primero y después con Martín nos vamos a tomar un café para que me explique, porque me revoluciona cualquier idea teórica que yo pueda tener sobre el ajedrez, pero seguramente debe tener un basamento muy interesante. Entonces, el equivalente de literatura, primero publicado
No, y mejor que eso, Guillermo, mejor que eso es primero cobrar, y después publicar. El tema que el punto que con el que yo quería empezar es esta dirección cada vez más algorítmica del ajedrez, es decir, una dirección yo diría menos intuitiva y donde está menos en juego la reserva de conocimientos y de formas teóricas de comprender esa experiencia, que la visión real concreta, el análisis concreto de la realidad concreta, como se decía en otras épocas, es decir, la mirada sobre lo original y lo irrepetible que tiene cada escena. Eso lleva a un peso de lo algorítmico, de lo calcular. El algoritmo como sistema de prescripciones que nos permite llegar a un resultado con bastantes posibilidades de no equivocarnos, con un nivel de falibilidad débil. La gran cuestión es saber si la política como actividad, no vamos a hablar en principio de la mirada, del análisis político, de la teoría política, o de la filosofía política, sino de la política como praxis en sí misma, si se puede hablar de la política con una condición algorítmica de esta naturaleza. Es evidente que hay, no exactamente algoritmos, pero hay fórmulas relativamente conocidas y al mismo tiempo muy evidentes, que aconsejan determinadas conductas políticas en determinadas circunstancias. Normalmente esos pseudo-algoritmos refieren a situaciones triviales. Digamos, si dentro de 6 meses tengo elecciones, tratemos de no tomar medidas especiales de emergencia que duelan en el bolsillo, en el corazón o lo que sea de la gente, porque voy a perder votos, digamos. Eso, en ese nivel de complejidad funciona. Ahora, las reglas de la conquista, de la defensa y de la reproducción del poder tienen formas muy diferentes a las formas algorítmicas, y eso plantea una radical diferencia en los planos en los que nos movemos cuando jugamos al ajedrez y cuando hacemos política, o cuando intentamos explicarnos el ajedrez o explicarnos la política. El líder político, bueno, hay un pensador que desapareció hace poco, que es Ernesto Laclau, que trabajó mucho, y yo diría que esta diferencia esencial entre la condición no algorítmica, la condición esencialmente incierta de la política, es lo que guía sobre todo los últimos trabajos, especialmente la razón populista. Es decir, Laclau decía que no es que el discurso, el problema de la vaguedad, de la indeterminación y de la incertidumbre no es solamente ni necesariamente un problema del discurso político. La vaguedad, la incertidumbre forman parte son constitutivas de la realidad. La realidad de la acción, de la interacción de los seres humanos en la polis es incierta y es vaga en sí misma, no solamente porque pueda ser difícil de aprender en conceptos generales. Es decir, y Laclau va a desarrollar toda su concepción de la política sobre la base de una puesta en escena central de la retórica, por sobre cualquier idea de la política como cálculo. Esto es bastante lógico y no difícil de entender, porque el político, cuando hablamos del político, hablamos en términos maquiavelianos del líder o del príncipe, como decía Maquiavelo. El político no tiene que vérselas con un conjunto de reglas y prescripciones estandarizadas y factible de ser pensada en términos lógicos. El político tiene que tomar decisiones y tiene que resolver, tiene que conducir en las condiciones de una fragmentación y de una entrecruzamiento y de una incertidumbre que tiene que ver con intereses sociales, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con cálculos sectoriales, que tiene mucho que ver con las pasiones personales y colectivas, con los elementos irracionales, y pensar que la decisión sobre una materia que compete y que involucra y compromete toda esa abigarrada cantidad de cuestiones muchas veces contradictorias entre sí, que chocan y que además son en alta medida imprevisibles a cualquier
cálculo y a cualquier previsión humana, es improbable o casi imposible pensar que un político puede reconocer tranquila y pacíficamente en un laboratorio la naturaleza de esa situación, de ese choque algo caótico de realidades que se le impone como materia sobre la cual tomar decisiones, que puede hacerlo con una lógica de tipo algorítmica. Digamos, el político es ante todo un constructor de realidad. El político tiene que, como decíamos antes, conducir. Ahora, la conducción del político, tomemos este aspecto para meternos en la visión del ajedrez. El político no conduce piezas que están obligadas a moverse según la reflexión del líder. No tiene un adversario prefabricado, preconstituido contra el cual movilizar sus fuerzas, porque la política, si bien presenta situaciones de esta adversariedad, no es solamente esta adversariedad, y además esta condición de adversario es una construcción histórico concreta y no una determinación. Después vamos a decir algunas cosas sobre modos de entender la política que chocan con esta indeterminación y que pretenden someterla a ciertas leyes parecidas, como suele decirse en el lenguaje televisivo, parecidas a las leyes a la ley de gravedad. El líder político no puede pensar en el jaque mate. No puede pensar en el jaque mate porque está simplemente recorriendo un periodo de la historia y porque los finales de la historia, según nos lo enseñó la experiencia de la década del 90, donde muchos predijeron el final de la historia porque se consumaba un tipo de organización social en correspondencia con un tipo de organización económica y con un tipo de cultura, y eso constituye el cierre. Contra esa visión, la política siempre tiene alternativas de renovación y de superación, renovación de sus conflictos. Esta es la naturaleza, la materia con la que trabaja el político. Claro que durante el siglo XIX, desde el siglo XVIII, se pretendió construir lo que se llamó, con una pretenciosidad muy elevada, ciencia política. Yo creo que no está mal que sigamos hablando de ciencia política, aparte yo tengo en buena ley ganado un diploma que habla de esa cuestión y no tengo por qué sabotearme a mí mismo profesionalmente, pero siempre que la tomemos con una modestia y con una relatividad importante, porque la idea de ciencia como conjunto de leyes o como conjunto de reglas orgánicas que permiten aconsejar en el momento de tomar la decisión, ¿cómo pensar esta cuestión? Pensando simplemente en la historia, quiénes han sido los grandes constructores, los Alejandro Magno, los César Borgia, los de Gaulle, para todos los gustos, los Lenin, digamos, han sido simplemente o solamente o principalmente conocedores de reglas abstractas, lectores, en el caso de Lenin lo era ciertamente, lectores, estudiosos e investigadores de la ciencia política a un nivel de sofisticación alta, o eran personas cuya propia experiencia de lucha lo llevó a una captación muy especial de los asuntos humanos, como decía el filósofo Isaiah Berlin, a pensar en términos de conocimiento, pero utilizando la palabra conocimiento, decía él, como el alfarero conoce a la arcilla, como el maestro conoce a sus discípulos, como el padre conoce a sus hijos. Es decir, algo que tiene más que ver con una captación de lo original, de lo irrepetible, de lo diferente que tiene la situación, y la capacidad de operar más que a nivel de análisis sofisticados, a nivel de integración de situaciones, y la posibilidad de pensar en esa línea de conflicto concreta una decisión que tome en cuenta lo conocido de la situación, pero también la previsión de la situación a la cual se quiere arribar. En esto Gramsci tenía páginas muy interesantes sobre la previsión política, muy actuales, porque nosotros estamos atravesando en el mundo de la política una etapa de mucha pretensión, de capacidad de analizar y prever los acontecimientos políticos. Y en lo que normalmente desemboca esto es en un pasaje manipulatorio, habitualmente manipulatorio, de lo que es el análisis y la previsión al programa de partido, al programa político. Es decir,
Gramsci decía, no hay forma de hacer una previsión donde no entre el programa, donde no entre el plan, donde no entre la propia acción. Es más certera y más elevada un análisis, una previsión cuando tiene el elemento programático incluido en su forma de operar. Es decir, la idea de pensar exteriormente la política, tal se va a mover así, el otro se va a mover de la otra manera, tiene el límite de un pensamiento que está sacándole a los actores su dinámica y sobre todo colocando al que elabora ese análisis fuera del tablero político, para usar la metáfora ajedrecística. Yo creo que el ajedrez y la política tienen, sin embargo, algunas razones comunes. El ajedrecista importante, no hablemos del ajedrecista genial, el ajedrecista de alta competencia y el líder político tiene que ser, a pesar de todo lo que estamos diciendo, conocedores, en un caso conocedores de la técnica, conocedores de la teoría del ajedrez, conocedores de la sistematización de la experiencia que se ha dado a través de quienes se han dedicado a la teoría. En el caso del político, no siempre es el caso, pero es muy conveniente para el político tener fuertes ensambles con la experiencia histórica de la política y con el estado de las ideas actuales de la política. Ahora, ¿permite el conocimiento de la teoría convertir a cualquier chico en un gran maestro de ajedrez? ¿Solamente el dominio de la teoría? Es evidente que no. ¿Es posible pensar en un político, en un creador de la política, en un hombre de poder, cuyo basamento sea exclusivamente el conocimiento teórico de la experiencia y el conocimiento teórico del debate político actual? Es evidente que no. Es evidente que lo común que tienen ambos personajes es la capacidad de conocer las reglas, de saber las reglas, pero sobre todo la capacidad de transgredirlas, porque el elemento que distingue, que hace más poderoso a un político y más competitivo a un ajedrecista es la capacidad de evaluar cuándo determinada regla aprendida deja de tener valor y cuándo esa regla debe ser transgredida y traicionada para bien de darle mate al rey contrario o para bien de hacer avanzar un determinado proyecto con un determinado sentido, ¿no? Porque finalmente el político tiene, en la política hay adversariedades centrales, pero el político tiene que hacerse cargo del conjunto. Esa es otra diferencia radical con el ajedrez. El ajedrecista que juega con blancas no le preocupa la suerte del ajedrecista que juega con negras más que por el hecho de que lo quiere derrotar. El político que realmente conduce, no el que manda, el que domina, o en última instancia el que tiraniza, sino el que conduce, tiene que pensar en el conjunto del tablero, en el conjunto del pueblo, en el interés de todos los que forman parte del conflicto. Y solamente en virtud de esa interpretación del bien común, solamente en esa interpretación de lo que es la grandeza de la patria, la felicidad del pueblo, para utilizar palabras familiares, solamente en esa interpretación, solamente sobre la base de esa interpretación se da el juego de adversariedades y se dan los recursos conflictivos de la política, que no son, en ningún pensamiento importante se ha concebido así. Hay mucha deformación en estos últimos años y al calor de la discusión política argentina, mucha deformación sobre todo de la obra de Laclau, a quien se presenta como un guerrerista de la política y como un sistemático constructor de amistades y enemistades. Por el contrario, la idea gramsciana de hegemonía, que es retomada por Laclau con los aportes del psicoanálisis y de la lingüística y de otros elementos, presupone la existencia de un todo común, presupone la existencia de una capacidad de combinación entre consenso y coerción, donde el consenso finalmente lleva es el director de orquesta, digamos. La sola coerción degenera en otros tipos de soluciones que no solo no son democráticas, sino que suelen ser antipolíticas, es decir, que tienen las premisas puestas para la desaparición de la diferencia, para la desaparición del conflicto. Voy a terminar con una reflexión. ¿Qué consecuencias trae el determinismo, normalmente determinismo economicista, en la práctica política? Nosotros vivimos una época, para decirlo de alguna manera, tuvimos el auge del marxismo interpretado a la manera soviética,
a la salida, especialmente a la salida de la Segunda Guerra, una oleada muy fuerte de influencia de ese pensamiento determinista que, bueno, más o menos se puede explicar como una colocación de la sociedad como un equivalente de la naturaleza. Y como es un equivalente de la naturaleza, tiene leyes de desarrollo social, objetivo, que no pueden ser ni vulnerados ni ignorados, y que de un modo más o menos automático nos lleva de una formación social a otra superior. Eso, ¿en qué lugar pone a la política? Pone a la política en el lugar, más o menos, extremando un poco el argumento, de intérprete pasivo y de administrador de las cosas que hay que hacer para ayudar, para converger y acompañar esas leyes que están como por encima y por fuera de los hombres. El marxismo fue esto entre el año 45, para decirlo, seguramente es muy discutible esto porque la influencia del marxismo viene de mediados del siglo XIX, pero me refiero a sentido común y sentido común mundial, digamos. Me parece que la influencia es del 45 a la crisis de los 80. Pero la crisis de los 80, que en realidad tendríamos que tomar como referencia algo previo a los 80, que fue Thatcher y que fue Reagan, construyó otro tipo de determinismo. Para hablar de este determinismo, que obviamente es el determinismo liberal, o mejor dicho, neoliberal, que es que la sociedad marcha a una absoluta concordia sobre la base del desarrollo libre de las fuerzas productivas, sin intervención central del Estado. Cuanto menos intervención del Estado se permite un mejor funcionamiento de las fuerzas productivas, que finalmente van a asegurar por sí mismo ese desarrollo y la mejora de la condición social. Este pensamiento ha dado lugar a trabajos que parecen mentira, pero han sido escritos no por neoliberales, sino por analistas políticos de otras procedencias, donde por ejemplo se discutía las cualidades políticas, cómo resolvió políticamente cada país las reformas de mercado. Entonces hubo países que lo resolvieron bien, países que lo resolvieron más o menos y países que lo resolvieron mal. Lo que es fijo ahí y lo que no se puede poner en discusión es la necesidad de las reformas de mercado. Es decir, si uno piensa en los problemas políticos que tenemos hoy en el mundo, y particularmente en el área más desarrollada del mundo, es una inflexión que rigidiza la política y la pretende poner en un lugar de mero administrador de intereses que se forman en esferas no políticas, fundamentalmente en la esfera del mercado. Entonces la idea de reducir ajedrecísticamente a la política como un problema de datos, reflexión sobre los datos y solución sobre esos datos, ha ido dando lugar, y en nuestros países lo tenemos muy, muy vivo, a un régimen al régimen de las consultoras, la consultocracia, la asesorcracia, es decir, el político que quiere llegar a ser gobernador y presidente y está seguro, por razones que francamente desconozco, que si pone a gente que sabe mucho a dictarle lo que tiene que decir en los programas televisivos, con eso le alcanza para una carrera política exitosa. Eso, y habría que hablar largamente del lugar de los medios de comunicación, pero no es el tema hoy. Esa idea de un asesor que es como una especie de Nielsen, que en lugar de asesorar a Carlsen, asesora a un dirigente político y le da soluciones que su conocimiento, su management, le ha dado para que tenga éxito en su batalla política. Eso es la negación misma de la política. Ese es el peligro que tiene la mercantilización y la absoluta claudicación de la política frente a estructuras sociales y de sentido afines. Bueno, nada más.